Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy os traigo un segundo testimonio real sobre el abuso narcisista hacia otra persona. Hola, tengo 31 años y salgo con un PN desde hace 7 años. Lo conocí cuando yo tenía 24 años, él ahora tiene 41. Y de verdad que yo ya no sé qué hacer. Me encantaría poder contar un poco mi historia y mi realidad sin que el resto podáis juzgarme. Al principio la relación fue muy buena, supongo que como todas en general. Me adoraba, me bañaba en piropos, me decía que era su princesa y que me trataría siempre como una reina. Pasaron los meses y todo empezó a cambiar. Viví golpes en ese tiempo, y no me refiero únicamente a lo físico, sino también golpes en lo psicológico, que me atrevería a decir que incluso duelen mucho más. Después de recibir los primeros golpes por su parte, decidí que no quería estar al lado de alguien así, que si alguien me daba una torta, esa persona en realidad no me amaba. Pero ya estaba empezando a ser víctima de sus numerosos chantajes y su manipulación, puesto que comenzó a amenazarme con que si me iba y si le dejaba, filtraría fotos y vídeos míos con él en la intimidad. Tenía realmente pánico a que esto ocurriese, ya no solo por mí, sino también por mi familia y por la reputación que tendría en todo mi entorno al ver fotografías desnudas mías o vídeos con mi pareja haciendo el amor. La cosa siguió igual. Yo quería dejar la relación y él continuaba amenazándome con lo mismo. Un día me cansé y le dije que adelante, que lo hiciera, que si su baza para que me quedase a su lado era mostrar imágenes de la intimidad de una persona con la intención de hacerme quedar mal, ocurriría todo lo contrario. Yo quedaría como una chica enamorada que se dejó grabar y él quedaría como un cobarde y todos se darían cuenta como era en realidad. Así que incluso le insistí y le animé a que lo hiciera, para que todo el mundo pudiese ver la clase de persona que me tenía presa a su lado. Después de eso cambió un poco. Ya no volví a recibir ningún tipo de golpe físico, pero aún vivo humillaciones, maltrato psicológico, como insultos, compararme con otras mujeres para hacerme sentir fea y demás. Tras aquello, él ha tenido infinidad de mujeres con las que me fue infiel. Un día me cansé y le hice lo mismo, pero de verdad que os juro que fue muchísimo peor porque me sentí realmente muy mal. De veras, no les recomiendo esta práctica por venganza porque no conduce a ninguna parte y tan solo nos deja a las mujeres a la altura del suelo por estar actuando en contra de nuestros principios. Nos hace despersonalizarnos aún más si cabe y nos resta valor el ponernos desnudas en manos de cualquier hombre solo por hacer daño a uno que ni siquiera nos valora. De veras, os aconsejo que no lo hagan. Tengan sexo porque quieren, porque les apetece, por ustedes mismas, pero nunca lo tengan por venganza. Pues bien, siguiendo con mi historia, desde hace un tiempo prometió estar bien. Tuvo un problema de salud muy fuerte y derivado de eso ya tiene una enfermedad crónica. Dijo que estaríamos bien y que en este año íbamos a cambiar todo para bien los dos y que íbamos a crecer como pareja, etc. En fin, ya saben, la típica artillería pesada que se sacan en momentos de guerra para evitar que se marche la persona que tenemos al lado. Él hace un tiempo atrás me dijo que su fantasía sexual era hacer un trío y yo le dije lógicamente que no quería tener relaciones con otra mujer y con él encima en mi cama. Él dijo que incluso si quiero puede ser con otro hombre y aquello me descolocó aún más si puede ser. ¿Mi marido quería tener relaciones fuera del matrimonio con otro hombre? En septiembre del año pasado él empezó a cambiar mucho. Me empezó a ignorar, de nuevo me empezó a tratar mal, a gritarme, humillarme,
Por no tener más problemas con él, hace unos años dejé de trabajar porque él se enojaba con bastante frecuencia por estar yo fuera del hogar, porque no hacía mis tareas domésticas como mujer y ahora dice que soy una mujer huevona, que no hace nada en su vida y que no sirvo absolutamente para nada. Ya dice que estoy vieja y fea, que soy una persona de lo más corriente y vulgar. Me dice a veces que estoy gorda y otras que estoy flaca y asquerosa, que a él le gustan las mujeres con cuerpo de mujer, no una persona que es físicamente como yo. La verdad, os juro que he intentado muchas veces irme, pero no puedo. Me duele el saber que no volveré a verlo. Me duele también estar a un lado de él porque sé que me trata mal y me hace cosas, pero no puedo dejarlo. Ya no sé qué hacer. A veces en todo el día no me habla y me desespero. Cuando me habla es solo cuando necesita alguna cosa o quiere que vaya a por su hijo. A veces quisiera decirle a todo el mundo lo que en realidad es, y sé que perdería mucha credibilidad en todo lo que él hace, y sé que lo podría llegar incluso a hundir. Él conoce a mucha gente y a veces me amenaza con eso. Hay días en los que me contesta frío y ustedes saben cómo se siente una cuando la tratan como si fuera parte de la basura que se arrojó de la cena del día anterior. Yo ya no sé qué hacer. No he dejado de llorar en todo el día. Sé que tengo que irme, pero no sé. A veces también siento que mi comportamiento está cambiando y siento que como que a veces yo llego a ser incluso igual que lo es él. De verdad que ya no sé qué hacer. Ahorita solo quiero sacar todo lo que no he dicho. Llevo meses sin apenas comunicarme con mi familia. No tengo redes sociales y tengo que enviar esto a través del Face de una amiga porque él me tiene aislada de casi todos mis contactos y personas importantes. Quisiera salir de esto porque ya he asumido que mi pareja es narcisista, pero de veras que no me siento con fuerzas para hacerlo. No me veo capaz. Quiero compartir mi testimonio para que otras personas en mi situación puedan darme consejos de cómo puedo salir de esto, de cómo lo hicieron ellos o de cómo debo proceder yo. Gracias de corazón por dar visibilidad a mi historia, Sergio. Sigo a escondidas tu canal de YouTube. Me da mucha fuerza y energía a diario. Y a todos quienes han escuchado mi historia, gracias. De veras que les leo y voy a estar atenta a los consejos que puedan darme a través del vídeo. Bueno, hemos llegado al final de este testimonio que ha querido compartir una compañera con nosotros y nada, te animo a dejar en la caja de comentarios tus recomendaciones para que nuestra lectora y una miembro más de esta familia que estamos creando pueda ayudarle a salir adelante o qué cosas les han funcionado a ustedes para haber podido salir adelante y romper definitivamente con la persona narcisista que tenían al lado. Sin más, os animo a que compartáis. Si queréis vuestra historia podéis enviármelo al email que os dejaré aquí abajo a continuación y sin más os mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.